Vamos a hacer la presentación del profesor Yazaldes Loaiza Zuluaga, quien es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Caldas, especialista en promoción de la salud de la misma universidad, magíster en Educación de la Universidad de Manizales, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con un postdoctorado en Narrativa y Ciencia de la Universidad Santo Tomás y actualmente es profesor titular en la Universidad de Caldas. El profesor Yazaldes nos va a deleitar con la conferencia Formación de la Conciencia Histórica desde la enseñanza de la historia regional, y pues para él un fuerte aplauso y continuamos en este proceso. Gracias, muy gentil. Listo. Aquí tenemos esta y ahora vamos a esta otra que... No, la hice en cambio, entonces nos toca aquí volverla a buscar. Sí, ya ahí la abro. Bueno, muy buenos días. Primero agradecer a la universidad, a la maestría en educación, especialmente al doctor Armando por habernos tenido en cuenta para este importante evento, a ustedes por aguantarnos y por venir aquí a escuchar parte de lo que hemos venido trabajando en la universidad. Como lo decía Óscar Eugenio, pues en el tema que estamos incursionando fuertemente es en el pensamiento crítico. Sin embargo, yo pertenezco a otro grupo de investigación que es el grupo Maestros y Contextos en la Universidad de Caldas. Hacemos trabajos entre ambos grupos y ahora quiero presentar un poco un trabajo que hemos venido desarrollando también en el marco de la enseñanza de la historia. Allí estamos a portas, que la próxima semana desafortunadamente no alcanzamos a traerlo, un libro en el que trabajamos esta temática de la formación de conciencia histórica, y ya me referiré con más detalle el por qué hablar de la conciencia histórica y no de pensamiento histórico, como debería ser la lógica en lo que suponen autores como Santi Esteban, Pallés y otros. Sin embargo, frente a conciencia histórica también tenemos grandes maestros que han hecho un aporte interesante. La charla de hoy entonces gira en torno a estas dimensiones: entender el rol del maestro, roles y desempeños de un maestro que trabaja en el área de historia, la historia regional, que surge fundamentalmente a partir de una nueva mirada a la historia con la Escuela de los Anales, digamos que tiene un surgimiento hacia 1929 con Marc Bloch y Lucien Febvre, y el asunto de conciencia histórica, que se apoya por supuesto en el asunto del pensamiento histórico. En esta gráfica, que demuestra un poco la dinámica de una situación local que puede vivir un pueblo o una región, porque además también tendremos que entender que para hablar de historia regional hay que pensar en qué se entiende por región, qué se entiende por lo local, qué se entiende por nación, qué se entiende por mundo. Cuando hoy en la globalidad las regiones ya no son límites, no son fronteras, no es un espacio única y exclusivamente geográfico, sino que tiene otros condicionantes. Entonces, en una región, en una localidad, se pueden presentar múltiples situaciones como las que queremos manifestar en esta gráfica. Pero también puede suceder situaciones como esta, ¿cierto? Donde esos hechos que acontecen en el surgimiento de una localidad o región no significa que porque no estén sucediendo ahora tengan que desaparecer del contexto, del recuerdo o por lo menos de la memoria, como diría Paul Ricoeur, aunque la memoria se apoya fundamentalmente en experiencias vividas, y esa experiencia vivida también tendrá que ver con experiencias contadas. Entonces, ¿por qué pensar la historia regional? Porque tal vez la discusión más fuerte en la enseñanza escolar es la historia, pero la historia tradicional, la historia de los hechos, de acontecimientos, de héroes, y ahora queremos ver una historia pensada desde la historia social que se ubica en contextos diferentes, que analiza situaciones distintas, ya no solo centrada en los grandes héroes
ya no solo en los héroes de bronce, que han tipificado incluso nuestros espacios de esparcimiento y recreación como los parques. En casi todos encontramos el busto de un personaje importante, del cual no conocemos sino fechas y momentos puntuales, pero no conocemos la vida de ese hombre o de esa mujer y todo lo que acontece alrededor de él. Eso en términos locales y regionales también implica qué ha pasado con ver y pensar esa situación particular. La historia social, que es en la que se apoya fundamentalmente la historia regional, tiene que ver con un asunto de fomentar la interpretación. Es decir, ya no es la transmisión, bien lo decía Óscar Eugenio ahora en su presentación, que si bien está centrada en el área de las ciencias naturales o experimentales, hay puntos que tienen ciertas lógicas en común, pero también entender que la historia, por ser un objeto de estudio particular, que se basa en el estudio de los hombres en el tiempo, pues también tiene por necesidad una lógica distinta para enseñarse y para aprenderse. Incluye las estructuras, es decir, la historia social piensa las relaciones de lo social, de lo económico, de lo cultural, de lo político, no el acontecimiento. Aunque si bien al ser un asunto histórico hay que tener delimitaciones, tiempos, hitos, momentos para fijar ciertas situaciones, las relaciones que se dan entre distintas estructuras son las que le dan una lógica real a la historia social. Es fundamentalmente interdisciplinaria. Para poder hablar de distintas estructuras, pues necesariamente habrá que hablar de distintas disciplinas que abocan y piensan la economía, la política, la ética, la estética, entre otros. Y lo otro es, como lo decía ahora, la historia social piensa una historia de los de abajo, ya no de los héroes. Y creo que es aquí donde más se apoya el asunto de la historia regional. En este contexto, entonces, vamos a ver como grandes rasgos de la enseñanza de la historia como un trasegar entre el presente, entre el pasado, presente y futuro, el rol del docente, y en esto tenemos pues distintas opciones. Hay un docente que es historiador, hay un docente no historiador pero que enseña la historia, hay historiadores no docentes y también hay investigadores de la historia, que me faltaría en este diapositiva, pero porque estamos centrados hoy en la dinámica escolar. El asunto es preguntarse por qué la enseñanza de la historia y la importancia de la historia en la escuela, y fundamentalmente en relación con la historia regional y cuáles son esos procesos de enseñanza que le identifican y particularizan en relación con la historia universal o la historia de una nación. Frente a roles y desempeños, aquí tocaré alguna diapositiva que ya presentó el doctor Óscar Eugenio, pero no me detendré tampoco mucho en ella. Pero parte de una pregunta esencial: ¿qué cualidades y profundidad de comprensión, destrezas, capacidades, rasgos y sensibilidades transforman a una persona en profesor? Es decir, ¿qué es lo que me hace a mí poder decir soy un profesor? Y aunque particularmente preferiría la palabra maestro, porque creo que parte de ese asunto de la identidad que de alguna manera hemos perdido los maestros, o bien porque no hemos vuelto a escribir sobre nuestro oficio, es la forma en cómo nos llamamos: docentes, educadores, formadores, maestros. Tenemos tantas definiciones que uno dice finalmente, y cada una de ellas etimológicamente responde a un criterio y a una definición distinta. Por eso me interesa mucho la de maestro, en tanto maestro es aquel que viene de magis, el que más sabe, el que más tiene, el que más posee, el que demuestra, el que enseña, pero el que también aprende, el que genera conciencia y desarrolla pensamiento crítico. Hay una base de conocimiento, como lo planteaba Schulman en uno de los cuadros que ya se vio anteriormente, y también hay que entender que ese maestro representa un conjunto de asuntos codificados y codificables, de conocimientos propios de la enseñanza, del aprendizaje, de unas dimensiones del ser humano, porque yo no puedo perder la relación con el otro como un ser humano que tiene necesidades, historias, estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, estilos cognitivos.
que hay unas habilidades tecnológicas que los maestros tenemos que comenzar a usar en el aula. La tecnología no se nos puede escapar a nosotros porque los muchachos sí la saben usar. Y mucha parte del recuerdo, de la memoria y de la historia, el muchacho la vive más por la tecnología que por la conversación o el lenguaje oral. Hay unas responsabilidades de ser maestro y en torno a ello entrarían algunas preguntas como ¿cuáles son los principios para desarrollar una buena enseñanza? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento base para la enseñanza? ¿Y dónde aprende un docente a desarrollar su tarea? No me voy a detener en todas ellas, pero creo que es importante que como maestros tengamos una reflexión frente a ello. El maestro se forma en la experiencia, en la academia, en las dos. O sea, ¿qué se necesita para ser maestro? ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué llegamos a ser maestros? Que no siempre es por un empleo, ¿cierto? No necesariamente es por obligación. Tengo un libro que publiqué hacia 2009 sobre sabio erudito, el maestro de las escuelas normales, que es otra área que me interesa fundamentalmente, trabajar en maestros normales, en las que históricamente se ha demostrado que hay maestros que llegaron por obligación, porque era la única institución, porque terminaban siendo maestros, o porque, como pasaba en la década de los 60, la frase funesta para nosotros los maestros, nómbreme aunque sea de maestro, ¿cierto? Y allí empezamos a perder algunas cosas esenciales. Cuando enseña un profesor, tiene que hacer transposición de los conocimientos del saber sabio, como diría Yves Chevalar, cómo lograr hacer enseñable el conocimiento, cómo volver el conocimiento científico un asunto de argumentación y comprensión en el aula. Y ese asunto de que es el profesor el que hace esa transposición no significa necesariamente que el maestro tiene una función activa y el alumno una función pasiva. Para nada. Lo que estamos diciendo es que aquí, al hacer una transposición, y si el maestro es capaz de lograr comprender cómo se construye el conocimiento en el área que él enseña, pues lógicamente el estudiante se motivará y participará de una manera más activa en ese proceso de la transposición. Entonces, lo importante es en esta situación que el alumno logre aprender a comprender, a resolver problemas, a pensar crítica y creativamente. También me refiero fundamentalmente al alumno porque es otra palabra que se ha tergiversado, que no sé por qué se popularizó, que alumno es a sin lumno luz. Asunto que recuerdo en una charla con el maestro Alfonso Borrero, el padre Alfonso Borrero, que en paz descanse, que nos decía, esa palabra no existe ni en latín ni en griego. No sabemos quién se la inventó. Bueno, también es cierto que en la historia de Colombia inventamos cosas, como por ejemplo, la letra con sangre entra y la labor con dolor, y se la achacamos al pobre Joseph Lancaster, nada que ver. Pero nosotros nos excusamos en que un gran pedagogo, una teoría pedagógica que llegó en 1821 al país por Fray Mora, entonces con esa frase a muchos de nosotros nos tocó el reglazo, el regaño y múltiples cosas y vivencias que hemos tenido. Frente al conocimiento de base que plantea Schulman, entonces encontramos que él habla de una situación, es el conocimiento del contenido, y yo creo que sí hay que saber el contenido, los profesores tenemos que saber un contenido. Por supuesto, es posible que no tengamos que sabernoslo todo ni saber más que todos, pero sí hay una responsabilidad y por ello nos pagan, y es tener conocimiento. Conocimiento pedagógico general. Tenía ayer una discusión con el profe Oscar Tamayo y lo voy a denunciar porque además es una cosa cierta, y es, si la disciplina fundante de los maestros es la pedagogía, ¿qué tanto discurso pedagógico tenemos los maestros? ¿Qué tan larga puede durar una conversación sobre pedagogía entre los maestros? ¿Desde qué autores hablamos de pedagogía? ¿Qué sustenta nuestra función en el aula? Y se supone, desafortunadamente, por un decreto que luego fue derogado, pero usted recuerda el decreto 272 del 98 y 3012 para las escuelas normales, que en su artículo segundo decía, disciplina fundante del maestro, la pedagogía. Y desafortunadamente nos dijeron 4 áreas para licenciaturas y especializaciones, 6 para las normales, que debían enseñarse. O sea, no nació de una construcción de maestros,
sino de una política de gobierno. Pero digamos que, verbo y gracia, discusión, aceptemos que es la pedagogía una disciplina fundante. ¿Qué tanto sabemos los maestros de pedagogía, de currículo, de didáctica, de evaluación? Conocimiento pedagógico del contenido, yo le agrego aquí una palabra que es más un asunto de conocimiento didáctico del contenido. Conocimiento del alumno, y yo creo que aquí hay que entender que nosotros vamos a tener al frente un alumno que tiene forma, la inteligencia es una, ¿cierto? Es su capacidad racional para resolver problemas, pero que según la teoría de Howard Gardner hay tipos de inteligencia. Según Kolb hay estilos de aprendizaje. Tenemos estilos cognitivos. Hay historias, el alumno tiene historias, tiene por lo menos 4 historias. Una genética en la que no hay nada que hacer, todos nacemos de 2 seres que se juntan por lo que sea, digamos por amor, por pasión u otras razones, y venimos con una carga genética. Hay una historia personal, esa que es mía, que yo eres si cuento, si no cuento, en la que a veces tengo 2 locos en mi cabeza. Una historia familiar que nos marca mucho en nuestras creencias, tradiciones, costumbres, formas de ver y comprender, y una historia social en la que comienzo a relacionarme, en la que el contexto, la cultura y los otros también impactan mi forma de ver, de ser y de sentir, y yo no sé qué tanto los maestros tengamos en cuenta situaciones como esas, por ejemplo. Conocimiento del contexto educativo, y aquí empieza uno a entender importancia de la historia regional. ¿Qué tanto conocemos los maestros la historia regional de la institución donde estamos impartiendo? Porque no siempre estamos en el municipio del que hemos nacido, también advirtiendo que no siempre conocemos ni siquiera la historia del municipio donde hemos nacido. Entonces, creo que conocer el contexto es fundamental, conocer los lenguajes de los muchachos, la forma de relacionarse de ellos es fundamental. Y lo otro, conocer los objetivos, finalidades, fundamentos filosóficos e históricos de la educación. Desde esta perspectiva, retomando a Marx, quien ya no habla del contenido pedagógico del conocimiento, sino del conocimiento didáctico del contenido, ya vamos a encontrar que él habla de otros asuntos que podrían incluirse en la transparencia anterior, y es que el docente debe conocer la materia, cuáles son los propósitos que tiene un maestro al enseñar algo, que tienen que superar la mirada centrada y sesgada de las pruebas, saber que si bien es una lógica, y ahí entraríamos en una discusión con la propuesta de Luis Althusser frente a la educación es un aparato ideológico del Estado, y de alguna manera a los maestros esto nos ha generado una alta presión y tensión. Yo veo los maestros cuando se acerca una prueba y todos son, no, profe, esta semana estoy muy ocupado porque no he alcanzado a ver todas las temáticas. Tengo que enseñarles porque los van a evaluar. Yo, ¿cómo así? Antes no les enseñaba. En la última semana, las últimas 2 semanas, y las instituciones nos enseñamos a prepararlos para presentar las pruebas. Ya no se están preparando siquiera para la vida, sino para presentar unas pruebas y resolverlas. Saber qué tienen y qué saben los alumnos creo que es fundamental. Quedarse solo con ideas previas, como lo plantea ahora Óscar Eugenio, es un riesgo, pero sí es necesario saber qué tienen, para poder mirar cómo es la evolución que ellos tienen. ¿Cómo entra un estudiante? ¿Qué saben? ¿Y por qué a todos les debo enseñar lo mismo y de la misma manera? Y claro, hay otra discusión y es, yo tengo una clase donde hay 40 estudiantes, difícilmente podré preocuparme por cada uno para enseñarle de manera personalizada. Pero creo que sí hay un campo donde podemos hacer algo importante y es la evaluación. Puede que mi clase tenga una condición de homogeneidad en la heterogeneidad, pero la evaluación no tendría que ser homogénea, porque todos pueden resolver de manera distinta una misma pregunta. Entonces ahí hay que pensar que hay que entender formas de enseñanza y en esas formas de enseñanza también formas de evaluar. Ya hablaron hace un rato de la multimodalidad, las múltiples posibilidades de escenarios. También es cierto, y en esto hemos tenido varias discusiones, y es que al maestro salir del aula o de la jaula es muy difícil. ¿Cierto? Culturalmente, incluso para nosotros cuando somos estudiantes,
y lo digo a nivel de doctorado, cuando uno le decían la clase es por fuera, uno perdía la concepción de aprendizaje, ya era otra cosa, no sé el por qué, es un asunto de orden cultural, uno cree como que el aula es el único lugar de aprendizaje. Y también digo, al maestro le queda muy difícil porque también sabemos que sacar un niño del aula, las implicaciones, los riesgos, que si le pasa algo el maestro es responsable, que el transporte, bueno, hay muchas complicaciones, pero creo que hay otros escenarios dentro de la institución educativa que no son solo aula, biblioteca, que es el mayor tránsito que hemos logrado demostrar en las aulas. Los maestros pasan del aula a la biblioteca, se les olvida los escenarios deportivos como posibilidad de aprendizaje, los senderos, bueno, múltiples opciones que podrían tener las instituciones. Y en el proceso de enseñanza, ¿qué rol juega el estudiante? ¿Cuál es la pregunta y la voz del maestro y cuál es la pregunta y la voz del estudiante? ¿Cuántas veces pregunta un estudiante en el aula? ¿Y de qué manera resolvemos la pregunta de ese estudiante en el aula? Allí ahí tenemos algunas discusiones pendientes, me perdonarán si soy brusco al decirlo, creo que los maestros nos hemos enseñado a preparar la clase, no a prepararnos para la clase, y eso es distinto. Preparar una clase, yo le puedo colocar un título, un objetivo, una metodología, unos recursos, y le pongo el tiempo incluso y sé cuánto se demora. Prepararse para una clase implica que hay preguntas, y que claro, no se trata de abordar todos los temas, pero sí centrarlos, y que toda pregunta que hace un estudiante es interesante. Lo que hay es que contextualizarla y ubicar esa pregunta en el escenario, en el tema y en la relación con el contexto. Grossman plantea también en el conocimiento didáctico del continuo algunas relaciones frente al conocimiento de la materia, conocimiento del contexto, conocimiento pedagógico general, y coloca algunas condiciones para cada una de ellas. Y en el conocimiento de la materia creo que hay un asunto que me parece fundamental de analizar, y es la lógica del conocimiento. ¿Cómo se construye el conocimiento en el área que yo enseño? Porque si yo sé cómo se construye el conocimiento, seguramente lograré que el estudiante se motive a investigar y a buscar y se anime a pensar en la materia. Sé que es muy difícil también porque en nuestra educación el muchacho salta rápidamente de estar en matemáticas a pasar a historia, de historia a pasar a biología. Y decirle a un muchacho que tenga pensamiento histórico, biológico, matemático es muy difícil, incluso ni los maestros, porque también hay maestros que les deben enseñar todas las áreas. Entonces, ese maestro seguramente hay un área en la que es muy fuerte, otras en las que no tanto, y ahí tenemos también otras complicaciones del rol del maestro. En este sentido, buscando una combinación entre lo que plantean Grossman y Marx, diríamos que saldrían estas cuatro posibilidades: conocimiento de la comprensión de los alumnos, cómo los alumnos comprenden un tópico disciplinar, cuáles son los malentendidos que se generan en torno al conocimiento y cuál es la dificultad del conocimiento para poder entender la secuencia del conocimiento y en qué momentos hablamos de ciertos temas. Conocimiento curricular, y aquí hay otra postura bien compleja para los maestros, y es que regularmente nuestros currículos son prediseñados. Es decir, nosotros poco intervenimos una propuesta curricular. Nosotros tenemos una supuesta autonomía y libertad en el aula, aunque como lo decía hace un rato, las pruebas a ver nos la han ido quitando, pero digamos que debemos tener conocimiento y atrevernos a hacer un currículo deliberativo, hermenéutico, propositivo, crítico, y no quedarnos solo en el prediseñado. ¿Cuáles son los medios de enseñanza? Y ahí hay muchos, ya Óscar Eugenio ha hablado de algunos de ellos, por eso no me tendré demasiado en ellos. ¿Cuáles son las estrategias didácticas y procesos educativos? ¿Y cuál es el conocimiento de los propósitos o fines de la materia? Creo que como mínimo pueden existir otras, seguramente que las hay, pero si un maestro se ubica en estas lógicas, podrá hacer un buen desempeño en la enseñanza. Cuando habla de la lógica del conocimiento, y ya para entrar un poco en materia en el asunto de la historia, creemos que una buena posibilidad es el método histórico. En tanto esta es una opción para acercarnos al conocimiento de la historia y de la historia regional, donde puedo tener fuentes orales primarias, fuentes escritas de primera mano,
que difícilmente las consulto en otro lado. Entonces, si uno hace un recorrido, perdón, por este método donde la heurística es que los estudiantes y el maestro empiecen a entender y comprender cuáles son las fuentes de información, dónde se encuentra la información que requiero, cómo valido la originalidad, fiabilidad y viabilidad de las fuentes. Luego hacer una doxografía, que significa clasificar esa información, empezar a categorizarla. ¿A qué categoría pertenece cada información que estamos recolectando? La etiología, que implica esa lógica de empezar a interpretar cada categoría, empezar a darle sentido a cada una de esas categorías, para llegar a la última, que es la construcción de sentido, o lo que se llamaría desde el método histórico la síntesis histórica. Entonces, aquí hay 4 fases que yo creo que no son difíciles de desarrollar con los estudiantes y que es una lógica inicial. Pueden existir otras posibilidades, pero creo que allí encontraríamos una forma para que el estudiante empiece a entender que él se puede acercar al conocimiento histórico y que él puede ir a indagar. Tal vez no estamos llegando en la profundidad de la investigación científica de la historia, pero sí a la comprensión y la conciencia de la historia regional. ¿Cómo entender la historia y su enseñanza? Pues lo primero, hay varias definiciones de historia. Yo considero y me ubico en la perspectiva de muchos historiadores que lo plantean, que es una historia, es una ciencia social que permite una construcción social al servicio de las personas y de la democracia, pero que fundamentalmente la historia yo la debo entender como diría Mark Bloch, el estudio de los hombres en el tiempo, y como lo plantean autores como Rusen, Coca, Semmelman y los mismos historiadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Santisteban y Pallés. Lo fundamental de la historia no es el estudio del pasado, sino la manera como comprendemos la relación que existe entre pasado, presente y futuro, y es allí, como veremos más adelante, donde se centra el asunto de la conciencia histórica y de por qué centrarnos fundamentalmente en pensar conciencia histórica más que pensamiento histórico. Algunos de los retos, pues en una lógica de cosas que ya se han venido diciendo, hay como unos asuntos que hay que pensar, y es en la enseñanza. ¿Cómo se enseña la historia? ¿Qué se debe tener en cuenta en el proceso de enseñanza de la historia? ¿Cómo se aprende la historia? Y bien lo decía en la conferencia anterior, si yo no sé cómo aprende el estudiante el área que yo enseño, ¿cómo me atrevo a enseñársela? Es posible que suene brusco, pero en esencia es cierto, porque si yo sé cómo aprende el otro, tengo diferentes formas de enseñarle para que él logre apropiarlo o construir su propio conocimiento. De resto, lograríamos un buen proceso de transmisión de información, que en eso seguramente todos hemos sido formados a partir de transmisión de información, y por fortuna nuestra mente es terca y a pesar de todo aprende. Independiente de las formas como nos enseñen, hemos logrado aprender. Recursos materiales, y en recursos materiales también ya se ha dicho muchas cosas: la multimodalidad, el uso de múltiples lenguajes, el reconocimiento de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estamos incorporando los maestros las nuevas tecnologías o en el aula o en el desarrollo del conocimiento? Podemos hacer un debate frente a la posibilidad o no que tienen los chicos de acercarse a la tecnología, pero en la teoría de nativos digitales, la teoría de Mark Pransky, uno diría, los muchachos sí tienen una lógica que va más allá en el manejo de la tecnología. También hay otros, como a nosotros nos ha tocado ser inmigrantes, hemos tenido que dar un salto, porque si no la vamos a manejar, y no es que la tecnología nos vaya a reemplazar, eso no va a ser cierto tampoco, pero sí tenemos que usarla, porque a quienes nos pueden reemplazar es a quienes no la usemos, porque tarea que tú le coloques a un muchacho está resuelta en Mr. Google. Y coloca el tema que tú coloques, allí están, y encuentras 1.500.000 páginas. Y ellos son muy avispados, no buscan las primeras, buscan las últimas, aquellas a las que uno difícilmente se va a acercar.
y en ellas pues con algunos software que ya existen donde tú simplemente colocas tu nombre, el tema y la región y te convierte el texto. Y dice, como Yazal, en la investigación que realizó Yazal de Cerro en tal parte, en Río Sucio Caldas, que es de donde vengo, entonces pareciera que realmente fuera mía. O sea, para eso hay de todo. Lo importante es qué hacemos los maestros para hacer un buen uso de la tecnología en el aula. Los muchachos nos llegan con el celular de última generación, con plan de datos, y ellos nos sacan la pregunta de moda y la última. Y lo mejor que hemos hecho nosotros es decirle, aquí no se usan celulares. No, hay que dejarlos que lo usen, lo que pasa es que nos ponen en un problema muy tenaz. ¿Cómo se hace la práctica de ese proceso? De cosas de las que ya hemos venido hablando. Dificultades que hay que superar en la enseñanza de la historia, el presentismo de los jóvenes. Los jóvenes viven el hoy, viven la imagen, viven la música, tienen una lógica distinta. Entonces, ¿cómo despertar el interés por la historia? ¿Cómo despertar el interés por el estudio del pasado? Y yo creo que la opción es confrontándola con el presente y pensando en la proyección de. Y ahí el muchacho empieza a entender por qué es importante ver qué ha pasado. Si no lo hacemos de esa manera, si solo le decimos cuándo es la independencia, y algunos se mueven entre 1810, otros 1819, pero si tú les dices qué significó el 20 de julio, no, un florero llorente que quebró ¿cierto? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál es la dinámica de eso? Yo creo que la cosa cambia. Entonces es demostrar la utilidad y la importancia de la historia, creo que es fundamental. La enseñanza de la historia es pensar en el futuro, como diría Steiner, y yo creo que es cierto. Yo creo que eso nos ha puesto en una mirada distinta de la historia, en tanto el futuro se convierte en una posibilidad de aprendizaje, porque me coloca en una situación que no he vivido, y eso me obliga a pensar qué podrá pasar eventualmente, y para poder pensar qué podrá pasar eventualmente, pues tendré que ubicarme qué ha pasado, qué pasa hoy. Y claro, me decía en una discusión con un estudiante de escuela normal, me decía, profe, pero es que eso que usted acaba de decir ya es pasado. Entonces, ¿qué es el presente? Todo lo que usted habla es pasado. Yo, buena discusión, partamos de ahí, pero el presente tiene que ver con un contexto, con una dinámica del hoy, con lo que nos afecta hoy. Y eso que nos afecta hoy necesariamente viene de una construcción del pasado. En la enseñanza de la historia, la memoria tiene un papel importante porque es reconstruir la memoria de la humanidad, la evolución de la humanidad, los retos, las dificultades, pero también los horrores que los seres humanos hemos cometido. Pero creo que cada cosa hay que mirarla en su justa medida y en su contexto. Por eso los prejuicios en la historia son muy riesgosos y muy peligrosos, siendo una ciencia que también tiene mucho de subjetividad. Pero hay que pensar cuando hablamos de horrores, de retos, de dificultades, en qué contexto se habla cada situación. Juzgar a Adolfo Hitler puede ser muy fácil, mirar el contexto de la situación del momento es otra. Entonces creo que cada situación hay que contextualizarla. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, se ha perdido interés en la enseñanza o el interés por la historia en los jóvenes, y es porque fundamentalmente nos hemos centrado en el análisis político y bélico, las situaciones de guerra, en actos heroicos y no en situaciones de procesos sociales, culturales y económicos que le afectan la vida a cada ser humano. No estoy negando que sea importante pensar en el 1810, claro que es importante, pero la lógica de ese 1810, de esa independencia, diría yo entre comillas, que se dio en 1810, a la, entre comillas, independencia que tenemos hoy, siglo XXI en Colombia. ¿Cómo relacionar esas situaciones? ¿Y qué entender por independencia? ¿Será que realmente somos o no independientes o en qué somos independientes? ¿Cuál es la autonomía de un país? ¿Qué hay que tener en cuenta? Cosas de estas ya se han venido hablando y es las representaciones que tienen los alumnos de la región, de la historia, de la cultura. ¿Cómo reconocen los estudiantes los conocimientos y problemas históricos que se tratan en el aula?
y qué estrategias permitirían comprender mejor los hechos y procesos relevantes de la historia. Colocar relevante había que hablarlo entre comillas porque la relevancia también depende de la situación y de quienes la vivan. Porque como decía ahora, si la memoria es una experiencia vivida, hay hechos que para mí pueden ser relevantes, para otros no. Y hay hechos que son relevantes para una comunidad y que se presentan en otra comunidad y no pasa absolutamente nada. Entonces también con la relevancia hay que tener cierto cuidado. Ejes fundamentales para pensar la historia, y es la comprensión del tiempo y del espacio histórico, porque es que el tiempo tiene un espacio. O sea, cuando hablamos ahora del estudio de los hombres en el tiempo, no se puede olvidar la dinámica y relación con un espacio, que es lo que hemos venido refiriendo del contexto. Manejo de la información histórica, que hablamos ahora un poco en el método histórico, de la lógica de cómo se trabaja ese asunto de la información a partir de fuentes, y la formación de conciencia histórica para la convivencia. Es allí donde hemos centrado la importancia de la conciencia histórica, en la convivencia, en la democracia, en la participación y fundamentalmente en la identidad de región. Ámbitos que se deben analizar: político, económico, social, cultural. Pueden entrar otros ámbitos, pero digamos que si seguimos complejizando la historia, pero además hay que enseñar biología y otras áreas, pues por lo menos digamos que hay unas áreas fuertes que debemos pensar. Retos en la enseñanza de la historia: cómo comprender el tiempo y el espacio histórico. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la historia? Y cómo generar interés por aprender historia. Aquí hay como tres lógicas que me mueven en la enseñanza de la historia a pensar ese asunto del tiempo histórico. ¿Qué significa? Un espacio histórico, ¿qué significa? Ya entrando en el tema de la conciencia histórica, pues la conciencia histórica ha sido abordada por diferentes autores: Dilthey, Ricoeur, Foucault en su momento habló asuntos de la conciencia histórica, hoy por hoy Semmelman, Santiesteban, Pallés, Coca, Rusen han trabajado fuertemente el asunto de la conciencia histórica como esos ecos del ayer y del hoy que se justifican hacia el futuro. Entonces la pregunta central es cómo problematizar la historia para no hacerla solo transmisionista, sino la historia se puede problematizar, la historia se puede criticar, pero para ello necesitamos argumentos. Y si eso es posible, ¿será que es posible enseñar la conciencia histórica? O hablamos mejor de la formación de la conciencia histórica, donde cada uno es porque le pertenece a cada ser humano, donde tal vez yo no puedo formar al otro, yo no puedo obligar al otro que tenga conciencia sobre un acto, pero sí puedo potenciar las posibilidades de que él tenga una conciencia, tenga un pensamiento crítico, lo desarrolle además. La conciencia histórica tiene una relación con pensamiento histórico, con pensamiento social, como ya lo hemos venido diciendo en otros momentos, y con pensamiento crítico. Y aquí podremos detenernos un poco, entendiendo que el pensamiento histórico se centra en ayudar a los estudiantes a desarrollar formas de investigación crítica. Esa es la lógica fundamental del pensamiento crítico. Ayudar a los estudiantes a desarrollar formas de indagación crítica que les permitan comprender el pasado y su relación, como lo hemos dicho fuertemente hoy, con presente y futuro. Con el pensamiento crítico, en tanto desde la conciencia histórica y su relación con el pensamiento crítico nos lleva a resolver problemas, a argumentar y a procesos de metacognición. Allí creo que si hay conciencia histórica estamos intentando y acercándonos a procesos de metacognición, argumentación y resolución de problemas. De la historia social, ya me referí hace un rato, no quisiera detenerme mucho allí en este proceso. Entonces, el pensamiento histórico conduce a la comprensión del mundo,
a formar sujetos participantes de su historia y de la historia de la nación, a ser personas creadoras de la sociedad, es decir, a dejar ese rol pasivo de aceptar que así fue, y hay que entender que como haya sido, a todos nos ha afectado, y sobre todo fortalecer rasgos de identidad y pertenencia cultural. Los pasos fundamentales del pensamiento histórico: la conciencia histórica, la representación histórica, la imaginación histórica y la interpretación. Si yo digo desarrollarlas todas en la enseñanza de la historia, no sé qué tan posible sea, sobre todo en la dinámica escolar. Como les decía ahora, el tránsito que tengo rápidamente de pasar de un área a otra, como si fuera tan fácil que al estudiante yo le diga desconéctese de su chip matemático que entramos ahora a historia, desconecte de historia que vamos para educación física, y cuando les dices educación física ahí sí se desconectan, pero del todo. Yo creo que es de las pocas áreas que logra desconectar, pero te conecta en otro ambiente que lo llamaría Johan Huizinga la lúdica, el homo ludens, porque es una esencia nuestra. Entonces, yo diría que si no logramos apostarle, que sería lo mejor y sería la lógica, el pensamiento histórico, maestros, apostémosle a la conciencia histórica. Es un paso fundamental. Logrando ese, acercarnos a los otros, seguramente ya no va a ser tan difícil. ¿Qué implica pensar históricamente desde el asunto de la conciencia histórica? Pensar en el tiempo, desplazarse en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad. Yo creo que ese es el concepto fuerte, es la conciencia de la temporalidad. Y por eso uno logra observar, y por eso la insistencia, por ejemplo, de Óscar Eugenio en el asunto de la fundamentación epistemológica, y nos mostraba un recorrido de la evolución conceptual, espero no equivocarme, doctor Tamayo, apoyado un poco en Toulmin, cuando hace un recorrido lineal de la historia, de un concepto. Aquí ya estamos hablando desde la historia vivida, de la historia de la región, tener una temporalidad, y entender esa temporalidad es fundamental para establecer relaciones en la historia. Como lo veníamos diciendo, la conciencia histórica es una conciencia temporal, donde la memoria histórica se relaciona con la reivindicación del pasado desde el presente, mientras para la conciencia histórica lo que reclama es una relación entre pasado y presente para la construcción de futuro. Ahí es donde yo centro la importancia de la conciencia histórica, y sigo insistiendo permanentemente que los maestros de historia no se deben cerrar solo a transmitir e informar la historia, sino a repensar la historia, resignificar la historia, recontextualizar la historia, para que miremos escenarios futuros, escenarios posibles, para no tener que quedarnos en ¿por qué estamos hoy así? Y entonces mañana va a ser peor. Es cierto que el futuro no se podrá predecir con exactitud, pero tener una lógica de futuro, una proyección de futuro, me permite ubicarme un poco mejor en un espacio y en un tiempo. La conciencia histórica es pensar la percepción de otro tiempo como diferente, es decir, su contexto, interpretar cambios, continuidades, retos, dificultades. Yo creo que eso es un asunto esencial en el asunto de la historia. Y una cosa de la cual también hablaban hace un rato, y es orientar la motivación para la acción práctica. Yo creo que un aspecto fundamental en la historia tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la motivación que tengo para ello, y es más, el aprendizaje parte de la motivación, y eso tiene que ver con un estado emocional. El aprendizaje es un asunto voluntario. Yo, maestro, no puedo obligar al otro a aprender. El aprendizaje es voluntario y es lento. Es posible que nosotros asimilemos muchas cosas, pero por eso se nos quedan en aprendizajes superficiales, porque a veces, y con todo respeto, nos la pasamos, y nuestros estudiantes la pasan como el perrito de los taxis,
mueven la cabecita todo el día, pero 3, 4, 5 días después, ay, profe, se me olvidó, ¿cierto? O porque se basan en la memoria repetitiva y entonces tú le preguntas a un estudiante y es, espere, la tengo en la puntica de la lengua, espere, ¿cierto? O haces una evaluación y es, profe, espere un momentico, que es que, espere, no sé si están esperando el Espíritu Santo o qué, pero hay una esperanza en eso. Enseñar conciencia histórica requiere la comprensión de una serie de conceptos interrelacionados: temporalidad humana, cambio y continuidad, de lo cual ya hemos venido hablando; capacidades como saber relacionar pasado, presente y futuro; situarse y situar los hechos en el tiempo. Entonces, claro, yo no estoy criticando que las fechas puntuales sean importantes, son importantes. El asunto es cómo reivindicar las fechas y recontextualizarlas, cómo ubicar el espacio y el tiempo histórico, qué progresos se han dado, qué evoluciones se han dado, qué continuidades, qué rechazos se han dado, para poder entender la dinámica de la sociedad actual. Para ir finalizando, en el asunto ya de pensar la historia regional, en ese asunto de relación espacio-tiempo, de la necesidad de problematizar la historia regional, hay que pensar entonces cuál es el rol de la enseñanza, cuál es el rol del docente, cómo generar identidad en las comunidades, cuáles son los territorios socialmente vivos, como diría la profesora Beatriz Nates, el tejido social. Cómo lograr que los alumnos se sientan vivos y partícipes de una historia y de una región. No solo sujetos que van a una institución casi como guardería, donde tienen muchas cosas que aprender y memorizar, o como lo diría mi hijo cuando le preguntaba, ¿te gusta ir al colegio? No mucho, pero voy. Y yo, ¿y por qué? No, me gustan los amigos, me gusta el recreo. Y yo, hijo, pero si el premio sería el aprendizaje, no, como me enseñan, no. Me lo decía un chico de 16 años terminando 11, y yo, y ya está terminando. Por dentro pensaba, y lo obligué, entre comillas, a ir 11 años a la clase y nunca quiso ir. Y lo peor fue que me dijo, papá, pero es que además ustedes se torturan obligándolo. Tengo un amigo que no ha ido al colegio, está yendo, a partir de ahora está yendo los sábados, en 2 años sale bachiller, y nunca había ido. Yo, bueno, no, eso es otra lógica, es la necesidad de aportarle a la formación. Bueno, tenemos varios discursos, pero yo le decía, no, hay una defensa de la educación y es la socialización, pero esa socialización no es solo de entre personas que viven en comunidad, sino también socialización de saberes, negociar saberes. ¿Qué sabe el maestro? ¿Qué sabe el alumno? En el buen sentido de la palabra, el negociar. Culturas, saberes, experiencias. Ahí hay otro asunto que tenemos que revisar. Voy a pasar aquí rápidamente esta, porque, como lo decía hace un rato, es cómo entender entonces la región. Y yo creo que nosotros debemos pensar que la región no es solo una delimitación geográfica. Claro, nosotros podemos hablar de la región caleña y circunscribirme a unos límites, pero lo otro es que los caleños también han llegado a otras regiones con su identidad, su forma de ser, con su cultura, con sus tradiciones, que no necesariamente le pertenece geográficamente a Cali, pero que hemos logrado impactar. Entonces, hay que entender como maestros a qué le apostamos a ese asunto de región, no como delimitación geográfica, sino como un espacio social que se identifica por ideologías, por economías, sean agrícolas, pecuarias, industriales, por tipos de cultura que podemos compartir, por el espacio que nos identifica, y en ese espacio hay hoy por hoy un espacio natural, pero también un espacio artificial. Los muchachos generan comunidades, los muchachos se comunican fácilmente por internet y generan otras comunidades, otras culturas, otras formas de ser y de ver la vida. En un estudio que hacíamos hace poco con unos compañeros de la Universidad de Manizales sobre culturas y comunidades citadinas,
revisábamos y le prestamos atención a la comunidad de los hemos, que en Manizales se empezó a promover, no sé, aquí en Cali supongo que igual, y nos fuimos una noche a observar esta comunidad. Duraron alrededor de un espacio de 3 horas donde no hablaron. Se sentaron en espacio unos 30 jóvenes y no hablaban. Y hacia el final empiezan a despedirse todos, y la despedida de todos es: luego seguimos hablando. Pues seguimos hablando. Pero entendimos otra dinámica: ellos conversan más fácil por estos aparatos. Allí se comunican y se encuentran, porque ¿cómo saben cuándo se van a encontrar? Claro, se citan y se encuentran a contemplar, se toman una cerveza, habla uno con el otro, pero no todos. Entonces ahí hay una dinámica distinta. Y muchachos que llegaban de otros lugares, no de Manizales, de Chinchiná, de Neira, de Palestina, se encontraban el viernes 7 de la noche. Y cambiaban de horario, porque además nos tocó hacerle seguimiento. No siempre estaban en el mismo lugar. Entonces, eso es un asunto interesante en analizar en la región como espacio social, que tiene implicaciones de mercado, de Estado, situaciones internas y externas, tiene unos conflictos fijos y otros que son fluctuantes, hay cambios, hay racionalidades, hay resistencias, pero siempre hay una evolución conflictiva, siempre hay algo. O sea, la historia no podemos decir que es estática y pasó y ya. O sea, siempre hay una evolución de un suceso, de un hecho o de un acontecimiento. En esa lógica, la región tiene unas fuerzas que la dinamizan y que nos pueden cambiar la concepción de región. Y seguramente eso o reivindica o modifica el asunto de la identidad regional, para dejar de estar pensando en los paisas, los bayunos, los costeños, los llaneros y los del sur. Porque creo que si empezamos a entender la historia regional desde una perspectiva más amplia que lo regional, también empezamos a entender que nos identificamos y nos encontramos en muchos espacios y lugares. Como lo decía, esa región puede pertenecer hoy por hoy a lo local, a la nación o al mundo. Depende de en qué contexto estamos viendo y de qué región estamos hablando. Desde el contexto de la historia regional, entonces, esa historia regional y esa enseñanza de la historia regional tiene que pensar fuertemente en un asunto que casualmente, y advierto, fue casual, después me di cuenta que todas empezaban por C, no fue buscado, pero la situación del cambio, los conflictos, el control y el consenso. ¿Qué conflictos ha vivido la región? ¿Qué cambios se han presentado en la región? ¿Cuál es el consenso que existe entre la región y entre la comunidad para aceptar la historia que tienen? ¿Cómo la entienden, la comprenden, la viven y la han vivido? ¿Qué control ha tenido esa historia? Porque la historia ha sido manipulada. Y la historia regional también. Porque la historia regional tiene un impacto sobre gobiernos locales que también hay que manipular para que se perpetúen o conserven ciertos partidos, por ejemplo. ¿Qué análisis estamos haciendo crítico frente a esa situación? ¿Cómo se comprende entonces en la región su propia historia? ¿Cuál es el contexto que dinamiza esa historia? ¿A qué comunidad le pertenece una historia en particular? ¿Y qué continuidades? ¿Qué es aquello que a pesar del tiempo permanece y se mantiene en el tiempo? En la historia regional no siempre permite explicar el presente, eso es cierto, no todo lo puede explicar por la historia, pero por lo menos permite analizar en exclusiva las tensiones temporales. Ese es uno de los rescates que queremos que se haga en la escuela, analizar las tensiones temporales, estudiar la causalidad y las consecuencias de los, explicar la complejidad de los problemas sociales que evocan a una comunidad, construir esquemas de diferencias y semejanzas. Es decir, yo puedo en el aula decirle qué se parece hoy, qué hoy es distinto, por qué los mitos y leyendas están desapareciendo de la escuela, porque nos los contaban como mito o como leyenda sin una lógica de interpretación de mundo, ni la razón de ser de ese mito y esa leyenda.
porque eso se está perdiendo o simplemente se hace como un acto literario, no como un asunto de formación de historia. Conocer y contextualizar las raíces culturales e históricas, creo que ahí hay un asunto fuertemente importante que justifica la historia regional en el ámbito escolar. Tener identidad sobre nuestra cultura y identificar las raíces. Es cierto que hoy hay una multiculturalidad en la escuela por los desplazamientos, hay muchas situaciones, pero eso justifica aún más que quien llegue tenga pertenencia con su región, a pesar de su movilidad. Muchos están solo 6 meses, se tienen que ir, pero que en el tiempo que estén tengan una relación con esa comunidad que se están encontrando. Algunas preguntas para pensar la historia. Regional es cómo afectan las emociones los procesos de aprendizaje de la historia regional. Claro, hay sucesos fuertes en la región que afectan, que si se la pregunto a mis padres me la contarán de una manera, si se la pregunto a los abuelos de otra, si se la pregunto al vecino, o sea, aquí el papel de las emociones en el aprendizaje de la historia regional es importante. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra el estudiante en ese aprendizaje de la historia regional? ¿Qué tipo de interacciones se dan y se generan con los conocimientos previos y esos nuevos conocimientos de la cultura regional? Algunas posibilidades, porque ya se nos acaba el tiempo, es proponer una enseñanza de la historia más conceptual y no centrada en la transmisión de conocimientos descriptivos para poder fomentar la argumentación, la resolución de problemas y la metacognición. Organizar la enseñanza a partir de conocimientos generados en la investigación para relacionar pasado, presente y futuro. Dar importancia a las relaciones que pueden establecerse entre las teorías que se generan y los hechos que se han suscitado. Promover la apropiación y la construcción de conocimientos. Creo que es fuertemente importante eso en educación y sobre todo en la enseñanza de la historia regional. Como ya lo hemos dicho, contrastar conocimientos previos con nuevos, motivar y mostrar interesante el conocimiento de la historia regional y comprender las dinámicas de la enseñanza de dominios específicos, para este caso la enseñanza de la historia. Quisiera cerrar entonces con plantear que los maestros en historia no tenemos que alejarnos de la historia y de la historia universal, de los hechos, de las fechas, pero sí debemos recontextualizar y darle una gran importancia hoy por hoy a la historia regional, porque nos genera conciencia, identidad y pertenencia. Muchísimas gracias.